¿Cuál fue tu experiencia más aterradora en la Dark Web? Estoy creando una nueva cuenta, por razones muy claras. Soy una sobreviviente de trata de personas. Fui comprada y vendida en la Deep Web y en persona, en numerosas ocasiones. Me trasladaban constantemente de un lugar a otro. La mayoría de esos viajes ocurrieron dentro del país, aunque puedo asegurar que hice 2 fuera de él. A veces me cubrían la cabeza con una capucha y me dejaban en el asiento trasero de una camioneta o en el piso del asiento trasero de un auto. En otras ocasiones, literalmente me encerraban en una caja, como esas que se usan para transportar perros grandes, y me enviaban así. Pasé tiempo en un barco, en camionetas, en muchos áticos y sótanos cerrados con llave, en general, en cuartos completamente cerrados. Hubo momentos en los que pasé semanas encadenada a la intemperie o en un granero junto a animales de granja. Estuve esclavizada, utilizada para ser una cariñosa forzada y para trabajo forzado desde que tenía 8 años hasta los 17. La Deep Web tiene de todo, de verdad de todo. Sustancias ilícitas, tanto legales como ilegales, música, asesinatos, personas reducidas a esclavitud, por eso tengan cuidado allá afuera. La vida de las personas puede construirse o desvanecerse dependiendo de lo que ocurra en la Deep Web, y hay quienes están dispuestos a arrebatar una existencia por la cosa más insignificante. En la carrera de ciencias de la computación, muchas veces nos aburríamos y nos poníamos a tontear. Un día, por curiosidad, terminamos navegando en la Deep Web. Lo más perturbador que encontramos fue un sitio completamente dedicado a una guía sobre cómo cocinar mujeres. Y no era una broma corta ni nada por el estilo. Esa página tenía detalles sobre qué tipos de cuerpo usar para cortes específicos, cómo preparar esos cortes y hasta cómo cocinar a la chica para que pueda sobrevivir el mayor tiempo posible. Me horroriza pensar que existan personas mucho más retorcidas que esos personajes tan extremos que vemos en series como Criminal Minds. Esto seguro se perderá entre tantos mensajes, pero aquí les cuento mi historia. Resulta que mientras navegaba en Tor, estaba revisando un foro donde la gente ofrecía sus servicios. En medio de todo, encontré que alguien había dejado una dirección al azar con las palabras "mi hermana" arriba. La curiosidad me ganó y decidí seguir el enlace. Me llevó a una página que mostraba una serie de imágenes dispuestas en columna, una tras otra. Conté cerca de 50 fotos en total, desde cuando ella era una niña hasta su adolescencia. Supongo que era la misma chica, aunque la verdad nunca lo pude confirmar. Las fotos eran todas de momentos felices, pero bastante variadas y sin un tema específico. Jugando en la piscina, recuerdo una en el Gran Cañón, otra donde ella aparece con 2 personas comiendo pizza. Un montón de fotos al azar, como un álbum sin orden. Pero lo que me dejó helado fue la última imagen. Un montón de tierra en medio del bosque, con una pala clavada justo en el centro, no les miento. Les voy a contar una anécdota. Cuando estaba en la secundaria solía pasar el rato en los chats de Yahoo, platicando y todo eso. Un día decidí entrar a un chat de rol, ¿por qué no, verdad? Resulta que un chico me mandó un mensaje privado diciendo que le encantaría ver una foto de mis calcetas. Y yo, inocente y sin idea de fetiches, me moría de risa. ¿Qué diablos? ¿Mis calcetines? Le digo que no, pensando que podría ser una manera de hackear mi computadora. Sí, se me ocurrió eso. Pero entonces me dice que si le mando fotos de mis calcetas, me pagaría a través de PayPal. Yo no veía nada malo, ¿por qué no? Empecé a mandarle fotos de calcetas que busqué en Google. Claro que no fueron fotos que yo tomé, pero él no me creyó, y al final logré convencerlo de que sí eran mías. El primer pago llegó, $500. Él seguía enviándome dinero por cada foto, y la cantidad variaba. En poco tiempo tenía $3.500 en mi cuenta de PayPal. Luego me dice que se quedó sin dinero y nos despedimos. Ya era tarde, así que me fui a dormir. A la mañana siguiente me cae el 20, y si ese dinero era robado, decidí no tocarlo, por si acaso. Pasaron 3 días y mis padres me llaman a la sala. Había un tipo con traje que preguntaba por mí, diciendo que yo estaba involucrado en un gran esquema de lavado de dinero. Era el FBI. No lo podía creer. Me empezó a interrogar, me pidió que le mostrara mi cuenta, que le contara todo lo que había pasado. Después de dar todos los detalles, me advirtió que no moviera ni un centavo y me pidió el historial de transacciones, el chat donde estuve, mi usuario y el de él. Les entregué todo el historial de conversación, sin dejar nada afuera. Un mes después, recibimos una llamada del FBI. Mi cuenta estaba limpia, el dinero había sido revertido y el tipo había sido capturado. Resulta que era un escándalo bastante grande. El sujeto estaba en Nueva Zelanda, lo arrestaron y condenaron a 10 años de cárcel, además de que no tendría acceso a una computadora en vida. Así que sí, nada como tener cuidado con lo que haces en internet, y con quién te topas.
Tenía 15 años, era bastante inmaduro y solo buscaba contenido para adultos. Pero terminé encontrando mucho más de lo que esperaba. En ese entonces, lo único que podías hallar legalmente eran videos con personas mayores de 18 años. Para mí, eso era un poco complicado, porque me interesaban chicas de mi edad. Entonces escuché sobre esa zona oculta llamada Deep Web y decidí explorarla. Solo quería encontrar imágenes de chicas adolescentes. ¿Qué podría salir mal? Pues, todo. Resulta que indagar en ese mundo buscando a menores te lleva exactamente a lo que temes, y no es nada bueno. Un día, me topé con un álbum. Eran gemelas, no llegaban ni a los 8 años, estaban llorando y era evidente que las habían sometido contra su voluntad. Mi hermano tenía 8 años en ese momento. Y lo primero que vino a mi mente fue imaginar que algo así le sucediera a él. Me quedé paralizado, pero también con una rabia profunda. Empecé a llorar y apagué la computadora de inmediato. Al día siguiente no fui a la escuela, le dije a mi mamá que no me sentía bien. Nunca conté esto a nadie, solo se lo mencioné a algunos amigos, quienes curiosamente también tenían la intención de internarse en ese mundo. Después de eso, jamás volví a acercarme a esa oscuridad tan profunda. Una vez estaba navegando y me encontré con un enlace que parecía bastante inocente, algo como disfrutando las vacaciones con los niños. Al hacer clic, de repente aparecieron una serie de imágenes que mostraban a 2 niños muy pequeños en una situación profundamente perturbadora e inapropiada para su edad. Cerré la página de inmediato, pero hasta el día de hoy esas imágenes no dejan de perseguirme. Me resulta inquietante pensar que haya personas que encuentren placer en algo así. Bueno, esto en realidad fue antes de la era de Tor, pero durante el auge de 4chan. Una noche, ya entrada la madrugada, mientras navegaba sin rumbo fijo, encontré un tablero dedicado a mechas que ya había sido cerrado pero seguía activo en la red. Para mi consternación, lo habían convertido en un refugio para contenidos que explotaban a menores de manera aberrante. Sentí una profunda angustia y decidí alertar al FBI. Para la noche siguiente, el sitio mostraba un aviso de incautación. Espero sinceramente que esa acción haya logrado algo y contribuido a frenar esas atrocidades tan devastadoras. La primera vez que escuché sobre la Deep Web fue en 10º grado. Gracias a un chico bastante extraño y medio enredado con sustancias que también estaba en mi clase. Nos tocaba estar juntos en la clase de inglés y teníamos a una profesora nueva que no era muy buena controlando el grupo. Así que durante los últimos 20 minutos o más simplemente nos dejaba hacer lo que quisiéramos. En ese tiempo, todos los que estaban alrededor del escritorio de este chico, a quien llamaré Eli, se amontonaban para ver qué hacía en su computadora. Él se internaba en sitios muy oscuros como Silk Road y otras páginas extrañas que encontraba. No había nada relacionado con contenido prohibido, pero sí temas como sustancias ilícitas, sicarios y cosas muy sombrías en general. La verdad, me sentía medio incómodo viendo todo eso, así que trataba de evitar mirar directamente, aunque escuchaba todo lo que decían, y era bastante inquietante. Después de un tiempo, Eli decidió probar y ordenar sustancias desde uno de esos sitios. Como estábamos en la secundaria y todos vivíamos en casa con nuestros padres, pensó en pedir DMT y que se lo enviaran a su cabaña, donde pasaba los fines de semana. La idea era que podía ir, recoger el paquete y esconderlo en su closet sin que sus padres se enteraran. Así que escribió su dirección, negoció la compra y esperó. Cuando llegó el fin de semana siguiente, subió a su cabaña y todos estábamos pendientes de su regreso para escuchar la historia. Cuando Eli volvió, todos fuimos directos a preguntarle si todo había salido bien. Él nos dijo que no había recibido nada y estaba muy molesto porque ya le había pagado al vendedor. Se quejó con la persona que le vendió las sustancias y ese tipo se mostró muy comprensivo. Hasta le prometió enviarle un paquete aún más grande a la cabaña. Eli volvió a subir la siguiente semana, pero todavía no llegó nada. El vendedor se disculpó otra vez y le dijo que mandaría un último paquete. Pero, una vez más, nada apareció. Al final, Eli se rindió y decidió que todo había sido un intento más de alguien queriendo hacer dinero fácil. Así terminó su historia con la Deep Web. Unos meses después, Eli subió a la cabaña con su familia, ya no solo él, y organizaron una gran cena con todos los vecinos del complejo de cabañas. Mientras estaba platicando, escuchó a unos adultos mayores hablar sobre que pensaban ir a la policía. Curioso, Eli preguntó qué había pasado y le contaron que hace semanas estaban recibiendo envíos de sustancias todas las semanas sin haberlas solicitado. Resulta que Eli había puesto la dirección mal y el vendedor, en su intento de enmendarlo, seguía enviando paquetes más grandes cada semana al lugar equivocado, afectando a esas personas. Esa historia lo dejó muy nervioso y por eso decidió alejarse de todo eso.
Hoy en día, Eli está muy bien, con su vida encaminada, y la verdad me da orgullo saberlo. Esto fue en la época antes de Google. Las páginas web eran, en su mayoría, HTML muy básico con algo de JavaScript. Casi nadie usaba CSS. Solo los foros de discusión y algunos sitios bancarios tenían algo parecido a combinaciones maduras de front-end y back-end. Era el Internet temprano. Una historia de la verdadera web profunda, no solo esas sobre actividades ilícitas en línea. Estaba navegando por blogs al azar, sitios de GeoCities y cosas así, yendo de un enlace a otro. Hasta que di con una página extraña. Parecía un conjunto de pensamientos al azar escritos por diferentes personas, pero para ese tiempo estaba muy bien diseñada. Los mensajes se veían crípticos como si varias personas estuvieran intentando pasarse notas secretas. Me puse a revisar el código fuente y, escondidos en los comentarios de un script en JavaScript, encontré varias direcciones IP. Guardé todas las IP en un archivo de texto y empecé a explorarlas. Algunas eran routers con mensajes de bienvenida a los que podía conectarme por Telnet, casi todos en universidades. Atención, este es un sistema seguro en la universidad tal y tal. Las credenciales por defecto de Cisco de aquella época funcionaban en la mayoría, pero no me puse a investigar más adentro. Unas pocas IP correspondían a servidores web con poco o nada alojado. La mayoría Apache sobre Linux o algún BSD, y recuerdo al menos uno con Days. Finalmente llegué a un servidor web que tenía un enorme directorio lleno de archivos HTML y algunas imágenes TIFF, además de pequeños subdirectorios con contenido similar. Haciendo un slookup no obtenía registros reversos para esa IP. Un rastreo con VisualRoot la situaba en Colorado. Los archivos HTML parecían ser registros de un psicólogo o algún profesional de la salud mental. Las imágenes eran faxes, aparentemente tanto de tipo militar como médico. Mientras navegaba de un subdirectorio al directorio principal, en la parte superior apareció un archivo HTML nuevo, con un nombre algo así como 1 Hello There, ATME. El sello de tiempo marcaba ese mismo minuto. Lo abrí, y en texto plano decía, "We see you" sin comillas y todo en minúsculas. Unos 15 segundos después, el servidor cayó. Obviamente, esto es algo que publiqué rápido y sin mayor intención. Sucedió hace bastante tiempo, cuando Serruno todavía estaba en pleno auge. Andaba buscando cierta sustancia, pero no la encontraba a buen precio donde vivo. Así que puse mi pedido en un foro. Y después de unos días, alguien me contactó ofreciéndome lo que buscaba. Por alguna razón, acepté y le envié unos $200. Obviamente, me estafaron. No le di demasiada importancia, pero sí hice una advertencia para que otros no cayeran en la misma trampa, contando que ese tipo me había estafado esos $200. Unos días después, recibí un mensaje en mi bandeja de entrada que decía algo así: "Hola, soy un vendedor y este tipo también intentó estafarme. Justo acaba de ordenar una onza de MDMA conmigo. Y una onza de esos cristales que tanto quiere ya está en camino a su buzón. Por favor, envíame tu dirección de BTC y te devolveré los $200 que te robó". Al día siguiente tenía mi dinero de vuelta. Y con eso gané un enorme respeto por la comunidad del Dark Web. Resumen rápido. Un tipo me estafó $200, alguien más lo estafó a él por 700 y al final me devolvió mi plata. Ok, esto probablemente sea una de las decisiones más imprudentes de mi vida, o quizá la única cosa valiosa que haya hecho alguna vez. Seguro han escuchado sobre Silk Road, ese mercado clandestino en línea de sustancias prohibidas que clausuraron en octubre del 2013. Al hombre que sentenciaron a cadena perpetua por dirigirlo, Ross Ulbricht, no fue el único que estuvo al mando. De hecho, yo nunca creí que él tuviera tanta implicación. Después de mudarme, descubrí que la persona de la que les voy a hablar desapareció sin dejar rastro, así que aquí les va. Salí un tiempo con un hombre bastante mayor que, según creo, estuvo manejando la página casi el 80% del tiempo. Siempre estaba conectado, activo, y muchas veces frente a mí no solo usaba la cuenta de Dread Pirate Roberts, sino que también intercambiaba mensajes con alguien que ahora imagino que era el propio Ulbricht. Mi ex solía bromear diciendo que este muchacho era casi como su marioneta, y que lo veneraba. Sé que en algún momento acumulaba más de 2.500 bitcoins. También fui testigo de otras cosas bastante extrañas que mostraba sin ningún recato. Como conversaciones que descifraba y guardaba en memorias USB como una especie de respaldo según él donde conversaba con la policía. O era un informante o tenía a las autoridades a su favor. Creo que ambas cosas. Durante unos 8 o 9 meses, Ulbricht no ingresó a la plataforma y mi ex se llenó de paranoia, temiendo que lo hubieran detenido, desaparecido o que se hubiera convertido en un colaborador secreto.
pero luego reapareció y comenzaron a chatear como si fueran viejos conocidos. Al parecer, él había estado con su familia y enfrentando problemas personales. No conozco todos los detalles y nunca se lo he contado a nadie. Cuando arrestaron a este hombre, mi ex desapareció. Dijo que iba a visitar a sus padres y a mantenerse bajo perfil, y de pronto cortó todo contacto. De vez en cuando lo veía activo en WhatsApp, así que al menos no está ni muerto ni recluido, creo. Por si alguien piensa que intento incriminarlo, o que soy una persona vengativa o indiscreta, no es así. Él no es ciudadano estadounidense y probablemente ni siquiera esté en Estados Unidos. En resumen, Ross Ulbricht definitivamente no fue el Dread Pirate Roberts como lo imputaron. Eso simplemente no era posible. Sin embargo, él está pagando el precio por algo en lo que ni siquiera estuvo tan involucrado. Ojalá que el destino algún día alivie la carga de este hombre, porque está pagando por algo en lo que tampoco se sumergió tanto. Cuento rápido, tengo que aclarar que esto ocurrió hace tiempo y lo que hice no era legal. Yo estaba metido en el mundo del Bitcoin justo cuando explotó el asunto de Silk Road, y empecé a comprar ciertos productos por internet. La primera vez estaba muy nervioso, pensando en que me podían descubrir, así que decidí que el paquete me lo enviaran a la oficina. Lo mandé a nombre del departamento de IT, y mi jefe, que es un buen amigo, me iba a echar un ojo para recibirlo. Pensé que así tendría suficiente negación plausible si algo salía mal. Pero todo salió peor de lo esperado. El paquete llegó, pero en lugar de que se lo entregaran a mi jefe, se lo dieron a su superior. La empresa para la que trabajaba en ese momento era un gigante que tenía acceso a la información crediticia de prácticamente todos en Estados Unidos. Además, a todos nos hacen pruebas de sustancias, incluso al azar. Si eso se llegara a saber, sería un problema enorme. Entonces, yo estaba almorzando cuando el paquete llegó y fue abierto. Resulta que justo cuando regresaba, me llamó un gerente de proyecto. Oye, ¿te llegó algo a la oficina? No, nada, ¿por qué? Obvio, no iba a admitir nada, pero ¿no viste algo raro? No, nada, respondí. Porque el jefe de tu jefe recibió un paquete y traía hierba. Por suerte, tenía suficiente negación para que nadie me señalara directamente, aunque varios sospecharon. Aprendí algo ese día sobre el jefe de mi jefe. Él no le comentó nada a nadie arriba, y según corre el rumor, se llevó la hierba a su casa y la usó. Edito porque veo que hay tensión en los comentarios. Miren, si lo hubiera mandado a mi casa, el peor escenario habría sido terrible. La policía podría interceptar el paquete, sacar una orden de cateo, encontrar evidencias en mi hogar, arrestarme y perder mi trabajo. Ese es un riesgo que no se puede permitir. En cambio, al mandarlo a la oficina, tuve la negación plausible que necesitaba. Sí, arriesgué perder unos $50 en hierba, que es algo sin importancia. Pero eliminé por completo el riesgo de ir a la cárcel o perder mi empleo. Además, aunque en la empresa nos hacen pruebas, esas las paso sin problema. Esto es lo que llamamos mitigación de riesgos. Identificas las posibles consecuencias y buscas la opción con menos daño potencial. ¿Y por qué hierba en línea? Porque en mi zona solo encontraba la típica mala calidad en bloque. Y yo quería algo bueno, algo más fresco. No fui yo, sino mi papá. No sé si esto encaje exactamente en lo que llaman la Dark Web, pero sí es algo bastante sombrío, y todo sucedió en el vasto mundo de Internet. Mi papá se dedica a una labor que denominan generación de nombres. Básicamente, reclutadores lo contratan para proyectos específicos en los que debe comunicarse con empresas, haciéndose pasar por alguien que ocupa un puesto medio alto dentro de la estructura jerárquica, con salarios que normalmente superan los $250.000 anuales. La idea es que, bajo esta identidad fingida, logre obtener secretos internos de la compañía. No puedo revelar detalles, es confidencial. Esto sirve para captar empleados, recabar información general o quién sabe qué más. Para lograrlo, antes debe realizar una profunda investigación, conocer bien la industria, que suele ser sectores como banca de inversión, desarrollo de videojuegos o recursos humanos en seguros. Un día, un cliente anónimo le pidió que investigara a un grupo de mercenarios que participaron en Irak y Afganistán durante los recientes conflictos bélicos. Fue algo extraño, pero justo estábamos en medio de una fuerte recesión, y uno no puede andar escogiendo mucho. Así que aceptó, y terminó sumergido en lugares bastante inquietantes. Hizo llamadas a bases en Afganistán para contactar a líderes militares, navegó por sitios web muy oscuros. Y lo más inquietante llegó cuando entró en una página de corte terrorista, mayormente en árabe, que era una especie de llamado a la yihad. Toda esta investigación, destinada a descubrir secretos militares, junto con ciertos clics en dominios radicalizados, terminó abruptamente cuando de repente apareció un mensaje en la pantalla de su computadora que decía:
Así que esto haces en tu tiempo libre. No había nadie más en la casa, y él estaba sentado en su escritorio cuando surgió el mensaje. Evidentemente se llevó un gran susto, cerró su laptop de golpe y me llamó a mí, que entiendo más de tecnología, para preguntar qué había ocurrido. Hasta hoy, eso aún me sorprende. Desde entonces no ha aceptado ningún trabajo relacionado con complejos militares. Edito. Algunos en Reddit dudan de la veracidad de varios detalles. La verdad, no sé qué responderles. Una vez navegaba en la Deep Web y encontré lo de siempre, sustancias ilícitas y cosas por el estilo. Pero luego me topé con un blog que tenía un enlace que ya no funcionaba. Así que no pude confirmarlo, aunque al parecer, antes de que desapareciera, ese link llevaba a una página donde ofrecían órganos humanos. Al principio, no parecía tan aterrador, hasta que leí el contexto que ofrecía el blog. Según ellos, contaban con un equipo de médicos y colaboradores que se dedicaban a recoger personas sin hogar de las calles. Los mantenían encerrados en jaulas, les arrebataban la vida y después extraían sus órganos para venderlos. Su justificación era que, al ser personas sin techo, nadie los extrañaría ni habría quien los buscara. No puedo asegurar si esa página era cierta o no, pero sin duda fue lo más inquietante que encontré navegando en la Deep Web. La verdad da bastante miedo. Cuando estaba en primer año de secundaria, mi mejor amigo y yo estábamos totalmente inmersos en todo ese mundo del Internet profundo. Teníamos Tor y nos enviábamos enlaces Onion que íbamos descubriendo para explorarlos juntos. La verdad, nos topamos con cosas realmente inquietantes. Desde el principio dimos con una página que parecía pertenecer a un sicario profesional, pero pronto coincidimos en que seguramente era un montaje del FBI. También encontramos varias chans, que son como réplicas de 4chan en la Deep Web. Algunas eran realmente extrañas y otras exhibían contenidos francamente prohibidos. Nos llamaban mucho la atención porque ya sabes, en ese entonces éramos unos fans declarados de los foros más bizarros tipo B. Había demasiado material perturbador, contenido violento y desgarrador por todos lados y en ocasiones esas dos cosas se mezclaban. Nosotros evitábamos ese tipo de cosas, resultaba bastante sombrío y nos drenaba por completo el ánimo. Encontrar Silk Road fue algo fascinante, aunque nunca adquirimos nada, ya sabes, por si acaso estábamos bajo el ojo vigilante de la NSA. Pero sin duda, lo más extraño que llegué a ver fueron los anuncios personales. En ciertos tableros, la gente proponía realizar actos completamente atroces e inimaginables, ya sea para infligirlos a alguien o para que se los hicieran a ellos. Cada vez que pienso en eso, me viene a la mente el caso del asesino de Craigslist y me pregunto cuántas de esas oscuras fantasías terminan realmente llevándose a cabo. Soy un usuario frecuente de la Deep Web, y una de las primeras veces que entré, encontré un mercado que parecía bastante confiable, con el producto que quería, buenos vendedores, todo en orden. Estuve navegando un rato y justo cuando estaba a punto de depositar mis bitcoins para adquirir esa joya, de repente, mi laptop se apagó y no quiso encender más. En ese instante, sentí que el corazón me caía hasta el estómago, como si estuviera a punto de estallar. Pensé que me habían detectado las autoridades o quién sabe qué, y que agentes ya estaban en camino a mi casa para confiscar todo y enviarme directo a una pesadilla legal. Mi corazón latía desbocado, mientras intentaba tranquilizarme y al mismo tiempo decidir si debía borrar todo de inmediato, algo que no quería ni por asomo. Me di cuenta de que la laptop no estaba conectada a la corriente. La enchufé, esperé unos minutos y la encendí. Resultado: la batería se había agotado, por eso se apagó. Simplemente fui un descuidado. En resumen, mi laptop me jugó una mala pasada y se apagó justo cuando estaba a punto de hacer esa compra prohibida. Hice clic en un enlace de video sin ninguna advertencia ni descripción previa. Para mi horror, veía a un hombre enmascarado con un arma blanca arrebatándole la vida a un joven que parecía estar consciente y que tal vez era apenas un adolescente. Jamás he podido olvidar aquel sonido del chico. No era un grito abierto, más bien un gemido profundo, como cuando intentas levantar algo que parece imposible. Luego, empecé a percibir el sonido del líquido rojo borboteando en su garganta y su cabeza simplemente cedió. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera esperé a que terminara. Corrí directo al baño y devolví la comida. Y honestamente, ahora que lo recuerdo, siento ese malestar renacer. Como muchos aquí, desde ese día ya no veo a las personas igual. Pedí un polvo en particular y me sorprendió lo discreto que fue todo el envío. Cuando abrí el sobre de USS, dentro encontré una lata de plástico sellada, parecida a la de cera para el cabello, con una etiqueta que decía exfoliante facial de Granada. Al abrir la lata, había un pequeño folleto y justo debajo estaba el polvo.
Me puse bien volado y, para rematar, hasta usé el exfoliante de granada en la cara. Estos tipos son bastante buenos. Estaba usando Tor para explorar cómo cambian las páginas según el país desde donde navegas. En la escuela tenía que escribir un trabajo y justo por esos días se desataba un conflicto terrible. En alguna parte del Medio Oriente, creo que era a principios de 2012, justo cuando la NESA cometió un error al instalar un malware en un router Clave, y ese país quedó prácticamente aislado de Internet. Así que decidí enfocar mi trabajo en redes que logran resistir la censura. Mi profesora me pidió que hiciera una breve presentación sobre los peligros de la Dark Web para compartirla con alguien de mayor rango en la escuela. Nunca habría imaginado que terminaría explorando ofertantes de armas automáticas en plena clase de inglés. Pero un par de horas después de recibir el encargo, ya tenía unas diapositivas que mostraban precios de pistolas, rifles y sustancias ilícitas. Acababa de terminar la preparatoria en 2012 cuando descubrí Tor. Quería encontrar una manera de aliviar mis problemas mentales por mi cuenta. Así que empecé a buscar en internet cómo conseguir medicamentos online. Fue entonces cuando topé con la página de Silk Road en Wikipedia. Aprendí cómo acceder a esa red y comencé a indagar y a buscar cosas allí. Al final, me animé a probar Adderall. Nunca lo había usado, pero había leído que a muchas personas les ayudaba a calmar la ansiedad social y facilitaba el estudio. Encontré un vendedor y compré. No tenía idea de cómo proteger mis datos. Así que simplemente escribí mi nombre y dirección sin cifrarlos, sin usar PGP, sin mucha precaución. A los 2 o 3 días llegó el paquete y me encantó. Antes estaba completamente encerrado en mi cuarto, miserable y siempre infeliz. Aún me estaba recuperando de una crisis mental, así que estaba desesperado buscando alguna ayuda. El Adderall me transformó por completo. Fue una sensación que adoré. Ojalá esa euforia hubiera durado para siempre. Los efectos fueron tan impresionantes que casi termino por hacer una compra considerable, cerca de $1000 en Adderall. No recuerdo la cantidad exacta de pastillas, pero sí el monto. Incluso indagué cómo evitar desarrollar tolerancia para prepararme. La única razón por la que tenía ese dinero era porque me llegó un reembolso de la universidad. Por suerte no lo hice, porque justo en esas fechas el FBI estaba vigilando Silk Road. Creo que fue en noviembre de 2013 cuando cerraron la página. Fue apenas unos días después de que estaba a punto de hacer esa compra tan grande. No podía creerlo, seguía actualizando la página pensando que era una broma, pero no. Me imagino que si hubiera comprado tanto, seguro habrían pensado que era para revender y me habría metido en problemas. Además, como no sabía proteger mi información, mi nombre y dirección estaban completamente al descubierto. Todas las sustancias que he probado han sido para intentar manejar la depresión y esas cosas por mi cuenta. Después de que cerró Silk Road, también adquirí Wellbutrin y Lexapro, pero no me ayudaron. El único que realmente me funcionó fue Adderall, aunque jamás lo abusé. Siempre fui muy cuidadoso para no desperdiciarlo. Apenas lo tomaba de forma esporádica, cuando necesitaba estudiar o quería sentir ese impulso de alegría y energía. La primera vez compré 20 pastillas, pero después solo pedía 5, que me duraban meses o incluso hasta un año. De hecho, aún me quedan 4 que compré hace un año en Agora. Mi mamá las encontró por accidente dentro de una tarjeta de felicitación donde yo las había escondido y casi las tira. Porque me había olvidado que estaban ahí. Solo le dije que eran vitaminas.